Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes, estén siempre con nosotros. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de Volviendo al Evangelio por esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí, muy complacido y por eso también agradecido. Y que se siga haciendo y por qué no, tal vez más seguido, ¿cierto? Muchas gracias. Y bueno, entrando rápidamente en materia, porque veo que estamos justos con los tiempos, me ha correspondido, como decía el hermano, el tema ¿por qué y para qué orar si Dios es soberano? Quizás son preguntas que más de alguna vez nos hemos hecho. ¿Para qué voy a orar si Dios sabe lo que me pasa, conoce mis necesidades, etcétera, etcétera, etcétera? Pero también se nos manda a orar. No hay cuestionamientos en eso. De hecho, me atrevo a decir que la oración es la práctica de piedad más difundida en la iglesia cristiana y desde siempre, no solo ahora. Incluso, no sé qué ven ustedes. Tal vez hoy en día estamos en una especie de baja en la oración, no lo sé. No sé qué ven ustedes en sus realidades locales. No sé qué ven ustedes en sus realidades locales, pero desde siempre la oración ha sido una de las prácticas, o la práctica de piedad más difundida, ¿no? En la antigüedad los monjes, ¿cierto? Los monasterios, las horas del día estaban repletas de oración, ¿ya? Y en el mundo evangélico son frecuentes las cadenas de oración también, todo el día, a veces la hermandad orando. Grupos específicos que muchas veces son identificados como buenos para orar, las señoras, ¿cierto? Que en algunas iglesias se llaman Dorcas y así, ¿ya? ¿Cierto? La oración, este es algo muy presente. Y claro, oramos porque reconocemos a Dios como Padre, también como nuestro protector, como nuestro proveedor y tal como acudimos a nuestros padres cuando estamos en problemas, cuando tenemos necesidades, cuando no tenemos soluciones a esos problemas o no sabemos cómo suplir lo que nos falta, acudimos a Él. Y también acudimos a Él porque lo amamos tal como a nuestros padres, ¿cierto? A veces sin alguna petición. Entonces oramos cuando necesitamos a Dios, cuando nos falta algo y cuando queremos, digámoslo así, regalonear y agradecer. Y esto lo hacemos tanto en privado como en público, en nuestras casas, en la calle, y algunos lo hacen en todo lugar, en todo momento, en silencio, en voz alta, etc. Y por supuesto lo hacemos en nuestros cultos. ¿Se fijan? Lo hacemos de manera comunitaria. La oración nos inunda, está por todas partes. Pero yo me pregunto, ¿qué nos pasa con la oración? Más allá de hacerla, más allá de practicarla. ¿Nos satisface? ¿Te satisface tu oración? ¿Crees que cumple su propósito, sí o no? ¿O qué pasa contigo cuando no obtienes la respuesta esperada? Y aquí hay un punto muy importante, problemático por cierto, que tiene que ver con nuestra concepción de la oración. Nuestra oración, que en general la concebimos como un petitorio de favores, ¿cierto? Y tenemos algo de razón en ello, en verla así. Necesitamos comida y vestido, necesitamos la victoria sobre nuestros enemigos, necesitamos liberación, etc. Y eso no lo digo yo, eso lo encontramos en toda la Biblia, a través de toda la Biblia. Entonces hay algo de razón de repente en concebir la oración así, como una lista de peticiones. Pero yo me pregunto también si la oración realmente se reduce a eso, al tipo de petición que nosotros hacemos, a pedir en sí. Y también me pregunto qué hacemos después de pedir. ¿Qué hacemos cuando termina nuestra oración? ¿En qué estado quedamos? ¿O cómo reaccionamos cuando no recibimos lo que pedimos? Eso está un poco más sencillo de responder. Cuando no recibimos lo que pedimos, muchas veces nos frustramos,
y llegamos a cuestionar a Dios y a dudar de Él. Algunos hasta pierden la fe porque no reciben lo que piden. ¿Por qué Dios permite un terremoto, el hambre, la guerra y la muerte? También son preguntas que surgen. ¿Por qué permite nuestra escasez y nuestra tristeza? Más todavía cuando sentimos que parece que siempre nos pasa a nosotros nomás eso. La escasez, la tristeza, los malos momentos, etc. Otros dirán, no, es que si oramos más y con mucha más fe, nada de esto ocurriría. ¿En serio? ¿En serio nada de esto ocurriría? Bueno, todo lo que ocurre es porque Dios es soberano. También son respuestas que nos damos, así nos consolamos también. Pero yo me pregunto también si esta es una respuesta verdadera. Bueno, todo nos pasa porque Dios es soberano cuando no recibimos lo que queremos, lo que esperamos. Porque en realidad nosotros en el fondo no aceptamos respuestas desfavorables, que a nosotros nos parecen desfavorables, ¿no? No, una oración que no cumple nuestras expectativas perturba, decepciona, frustra. Y claro, no lo reconocemos abiertamente porque no se cuestiona a Dios, al menos en público. Aunque sí en otras oportunidades recibimos lo que pedimos. Pero ¿por qué unas veces sí y otras no? ¿Acaso juega Dios con nosotros? ¿Es una especie de troll de redes sociales que unas veces sí y otras veces no? ¿No se ríe de nosotros como un padre cruel? ¿Juega Dios con nosotros? ¿Para qué orar si las respuestas son azarosas, si un día sí, un día no? Y no sé cuándo va a ser el día sí y el día no. ¿Para qué orar si en realidad da lo mismo lo que diga? Porque Dios es soberano y sabe lo que es mejor para mí. ¿Para qué orar entonces? ¿Por qué y para qué si Dios es soberano? La Escritura nos dice, en el libro de Santiago, capítulo 4, dice, piden y no reciben, porque piden mal, con malas intenciones, para gastar y gozar en sus propios placeres. Piden y no reciben porque piden mal para gozar en sus propios placeres. Miren, lo dice así abiertamente, piden y piden mal, no saben pedir. Es como, viene a mi memoria este meme que está de moda en estos días, el meme del genio de la lámpara. ¿Cierto? Parece que todos ustedes lo han visto. Quiero estar forrado en oro y queda envuelto en una lámina de oro. ¿Ya? ¿Cierto? Pedimos mal, así como ellos, como el genio. ¿Ya? Por eso no recibimos. Pero parece que eso es algo muy tremendo en nuestra realidad. O sea, cuando el apóstol escribe esto, no está pensando en uno o dos casos, o no escribió esto de picado porque vio una situación puntual, ¿no? Es una realidad de la comunidad, de las comunidades a las cuales les escribe. Entonces podríamos decir que la oración de los creyentes de ese tiempo y también nuestra oración tiende a ser una mala oración, tendemos a pedir mal. Entonces, ¿cómo remediar esto? ¿Cómo pedir bien? Pero si lo remediamos, si aprendemos a pedir bien, ¿recibiremos todo lo que pediremos? Antes de buscar estas respuestas, yo les invito a preguntarnos nuevamente por nuestra concepción de la oración y a cotejarla con lo que la Escritura nos enseña. Porque ahí encontraremos su naturaleza, la naturaleza de la oración y el modo correcto de hacerla, de practicarla. Pues sí, la oración a Dios tiene una naturaleza y una forma bien definida. La oración no es cualquier cosa, no todo vale. Y así como hay muchas formas de orar mal, también se puede orar bien. Entonces veamos, les invito a leer del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 5 al 15, que dice así.
Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Esta es palabra de Dios. ¿Te sabes el Padre Nuestro? Es parte de tu disciplina de oración, de tu práctica, o en el culto de tu comunidad, de tu iglesia, se dice habitualmente. ¿Conoces por qué está ahí? ¿Qué nos quiere decir? ¿Conoces su mensaje? Me llama mucho la atención a veces ver que para algunos, o mejor dicho, para muchos, realmente es así hoy en día, el Padre Nuestro no tiene mucho valor. Se le ve como repeticiones vanas. Curiosamente, aquí dice, no ores como repeticiones vanas y enseña el Padre Nuestro. No, está descartado, despejado. El Padre Nuestro no puede ser considerado así. Pero así algunos lo entienden, lo ven y no lo valoran. Otros tampoco lo valoran mucho porque dicen, esto es católico, esta es una oración de otra parte, no nuestra. No sé, son ideas que yo he escuchado. Aunque por otra parte, no sé ustedes, pero al menos yo, en la iglesia donde fui bautizado, era parte de las promesas que nuestros padres hacían, eran entre otros contenidos de la fe, enseñarnos el Padre Nuestro. No sé cómo serán las iglesias de ustedes. Padre Nuestro es un eje central de, digámoslo así, de la doctrina. De hecho, si revisamos los catecismos de las iglesias de la Reforma en adelante, es parte de la estructura básica de la fe. Los conocimientos de la fe incluyen siempre el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, el credo, los sacramentos, etcétera, 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 el bautismo, la Santa Cena. Entonces está en el centro de lo que debemos conocer. Mas no es una simple plegaria. Si la revisamos con detención, veremos que en él, en el Padre Nuestro, Dios se muestra como soberano. Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿ya? Está por sobre nosotros, es alguien que tenemos que obedecer, ya que Él nos dice lo que hay que hacer, que nos pone el mundo ahí para que nosotros vivamos y lo trabajemos de acuerdo a una propuesta que Él nos hace. También oramos lo que Él quiere que oremos. Él nos enseña a pedir lo que necesitamos. Y se presenta a nosotros tal como es y nos muestra lo que quiere para nuestra vida. Aquí viene a mi memoria otro de estos contenidos fundamentales de la fe, los 10 mandamientos. Hay un tremendo paralelo entre el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Fíjense que cuando lo oramos, más que hablar de nosotros, o más que hablar nosotros, instantáneamente escuchamos a Dios y escuchamos al mismo Dios de los 10 mandamientos. Fíjense, los 10 mandamientos generalmente los entendemos en dos partes, ¿cierto? La tabla 1, la tabla 2. Padre Nuestro es muy parecido. Podríamos decir que tenemos un lado A. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, así en el cielo como en la tierra. Está muy relacionado con la tabla 1, lo que se refiere a Dios, su poder, su exclusividad como Dios, su gloria, su majestad, todo ello.
Y por otra parte, danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, el día a día, lo cotidiano, al igual que el no dirás falso testimonio, al igual que el no codiciarás, al igual que el no matarás. Todo está ahí para eso. Y aquí me quiero detener en dos aspectos centrales. El primero es la tentación, que como con Jesús en el desierto, busca engañarnos, busca que cuestionemos y distorsionar la fe. Eso busca la tentación. Y eso lo busca para que al final despreciemos la cruz, para que la botemos, para que la dejemos a un lado, para que no caminemos el camino que el Señor quiere para nosotros, sino el de la gloria humana. El tentador busca engañar apuntando a lo que el corazón humano adora por naturaleza, por eso muchas veces ni nos damos cuenta que estamos siendo tentados. El pan, lo material, lo visible, lo que da placer, lo que nos da seguridad en nosotros mismos, todo lo que está en clave de lo humano. Eso que en otros momentos le llamamos bueno no siéndolo. Mas no solo de pan, no solo de lo material y visible viviremos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es también eso, es danos el pan de vida, danos el Evangelio, que podamos vivir en lo trascendente de la fe. Y eso solo proviene de la boca de Dios, es decir, de su palabra. Y la palabra de Dios no es otra cosa que cruz. Y la cruz siempre se opone a la gloria. Solo por ella se obtiene el triunfo sobre la tentación. Por eso ese es nuestro camino, para que cuando lleguemos a ese y sea todo consumado en nuestro Calvario, toda maldad, toda tentación sea ahí también crucificada y seamos nuevos, como Cristo mismo por su resurrección. La cruz es la que nos hace vivir. Así, cuando la tentación es vencida, el mal no puede tocarnos y huye de nosotros tal como el tentador huyó de Jesús en el desierto. Y ahí se cumple, líbranos del mal. Cuando no caemos en la tentación, cuando resistimos, cuando la vencemos, somos librados del mal, somos librados de su dominio, somos librados de todo esto con esto que nos acosa y muchas veces nos sumerge en el lodo o en aguas oscuras. Como decía, cuando la tentación es vencida, el mal no puede tocarnos. Es como estas antiguas películas de vampiros. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí la mayoría, no sé, me siento viejo en este momento realmente y yo siempre me he creído joven, ¿ya? Pero me imagino que conocen estas películas antiguas de vampiros, ¿cierto? Donde la víctima le hacía una cruz al vampiro y el vampiro, ¡ay! Ya no podía, se tenía que retirar o desaparecía, etc. Eso es lo que pasa con la cruz y el mal. El mal no puede soportar la cruz porque ahí está su derrota. Y el segundo aspecto es el perdón. ¿Qué perdón? El de nuestras deudas. ¿Cuáles son esas deudas? Nuestros pecados pagados a precio de cruz por el amor infinito de Dios, amor en toda su magnitud, en toda su pureza y brillantez. Porque los pecados son la deuda que tenemos con Dios por una parte, pero también son la deuda que tenemos entre nosotros, entre prójimos. Por eso dice, si no perdonas al otro, tu Padre no te va a perdonar. Si no pedimos perdón y no perdonamos, el perdón de Dios, su amor, no se activa en nosotros y no se puede gozar. Y lo peor de todo esto es que cuando no perdonamos, nosotros estamos reteniendo el pecado, nuestro pecado. Cuando retenemos nuestro pecado, nos gobierna. El pecado no es pasivo, es demasiado activo. Y cuando no perdonamos, al mismo tiempo estamos despreciando la gracia de la absolución, del ser hechos justos, la gracia de la misma
Paz a ustedes que Jesús dio a sus discípulos luego de atravesar la pared, cuando todos estaban muertos de miedo y no sabiendo qué pasaba después de la crucifixión, ¿no? Por eso debemos perdonar para vivir en el perdón y no en la deuda. Para vivir en la libertad y no en la esclavitud ni en la culpa. Para vivir en la vida y no en la muerte del pecado. Y esto es de suma importancia porque el perdón de los pecados es el centro de nuestra relación con el Señor. Nada más está ahí al centro que el perdón de los pecados. Para eso vino el Señor y aún más para nosotros. Para eso nacimos cada uno de nosotros. Por ende, desde aquí se configura el núcleo de nuestra oración. Pedimos mal, pero ahora entendemos dónde está el centro de todo. Entonces yo me pregunto, si pedimos esto cuando oramos, estamos quizás en este canal, en esta sintonía, en el hecho de estar en el bien, estar en el centro, en el perdón, en la gracia de Dios. ¿Pedimos esto cuando oramos? Si no, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? ¿Hay algo de eso? ¿O está fuera de esto? ¿Está fuera? Pedimos mal. Nuestro corazón tiende a ello, no hay caso. No hay caso y esta tendencia surge de la pérdida de sintonía con el Señor. Pero en el Padre Nuestro, Dios nos resintoniza. Aquí Él nos muestra su voluntad y nos enseña a pedírsela. Y eso es lo mejor, Él nos enseña a estar en su voluntad. Fíjense que aquí no hay ninguna magia, aquí no hay nada extraño, no hay nada que vaya a brotar desde mis ocurrencias o desde mi interior. Todo ha sido dado, Dios mismo hasta, es como si alguien nos dijera, mira, te voy a pagar por un trabajo, pero yo lo voy a hacer por ti. Eso es lo que pasa ahí. Él nos enseña a pedirnos lo que Él quiere darnos porque necesitamos. Fíjense, eso no ocurre en ninguna otra realidad. Incluso cuando nuestro corazón va en sentido contrario del bien, esta oración, que es el Padre Nuestro, nos conecta o nos reconecta con el corazón de Dios mismo, quien le da un giro y lo enriela. Y ahí aprendemos a pedir bien, para recibir bien. Esto es crucial. Esto es crucial porque aquí podemos dejar de pedir mal y de recibir mal. Podemos dejar de ser como el meme del genio, por supuesto, por supuesto. Podemos dejar de ser sujetos memes, iglesias memes, etc. Salimos de eso. Porque además Dios no es un genio de lámpara. Tampoco es un milagrero ni una fuente de deseos. No, el camino que Él nos muestra, el camino de la cruz, no va en ese sentido, no va hacia esa meta. El camino de la cruz va más allá de lo que perece, va más allá de la prosperidad material. Su meta está en otra dimensión, incluso si nosotros a veces pensamos que es así, su camino va en el otro sentido, en la otra orientación. No va ahí, va más allá de ello. Por eso la buena oración es sintonía con Dios, sintonía plena. Y siempre nuestra oración va a remitir a Dios mismo. Nuestra buena oración va a remitir a Dios mismo, va a remitir a la vida en su salvación, al perdón de los pecados, a la obra de Cristo. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de esto. Vivir en esa gracia, vivir en su perdón, vivir como redimidos. Esa es la voluntad de Dios. No es que el mundo sea sin guerras, no es que el mundo sea sin paz humana, aunque suene controversial decirlo. No es que gobierne un gobierno de una tendencia X o que se autodefina como cristiano, etc. Eso no está fuera de la voluntad de Dios que la Escritura nos enseña. A Dios le interesa nuestra redención. Por eso también nosotros podemos descansar en ello. No, esta es su voluntad. Todo lo que tiene que ver con la redención. Por eso nuestra oración debe apuntar a ello y también terminar en ello. Empezar y terminar en ello. Y si pedimos así, estamos pidiendo bien, estamos pidiendo correctamente y recibiremos bien. Y alguno se preguntará, ¿pero qué hay entonces de nuestras necesidades? ¿Acaso Dios no se preocupa de nosotros? Lo estoy pasando mal, mi vida es un desastre. No tengo trabajo, me va mal en mi matrimonio, no tengo amigos, de un tiempo a este siento que la vida no tiene sentido para mí. Por supuesto.
¿Qué hay de nuestras necesidades? ¿Acaso Dios no se preocupa de nosotros? Por supuesto que sí. Pero cuando hablamos de la oración, lo primero y más importante es la salvación, es la nueva vida, es el cambio del corazón. Y Dios no elude eso, no cambia sus prioridades. Pero sí se preocupa de nosotros. Y nos dice, todo lo demás después de mi obra de gracia por ti, viene por añadidura. Pero entra primero en esa dimensión, entra en esa dinámica, cree en mí, por favor, abandona tu humanidad, abandona tu imperfección y entra en mi perfección porque lo demás viene por añadidura. Mira las aves del cielo que no ciegan ni hilan y yo les suplo todo. Primero uno, después lo otro. El Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Entonces, ¿por qué oramos? Oramos porque creemos en Dios, oramos porque aceptamos sus designios como lo mejor para nosotros. Oramos porque Él nos lo manda. Cuando oren, oren así. Da por sentado que los que lo escuchan, los que escuchan la palabra de Dios, oran. Cuando ustedes oren, oren así. El que escucha al Señor ora sí o sí. Y ora porque acepta esto, porque acepta su oferta y porque entiende que el Señor lo manda para hacernos el bien. También oramos porque nuestra oración nos hace realmente conscientes de lo que somos, de lo que realmente necesitamos y sobre todo de quién es Dios y de lo que Él quiere para nosotros y también de lo que no quiere para nosotros. Oramos porque así podemos conocer y refrescar el conocimiento de su voluntad. También oramos porque creemos que Dios actúa a través de la oración. Eso lo creemos, dice también Santiago, que la oración del justo puede mucho. Y es así. ¿No ha actuado el Señor a través de ti con amor, con justicia, con buenas obras? ¿No ha actuado el Señor a través de otros para ti con eso mismo? Y con todo lo que el Espíritu Santo hace florecer desde ti y desde otros para ti. Oramos también porque así se fortalece nuestra relación con Dios. Porque al hablarle, pero sobre todo al escucharle, el dial de Dios es sintonizado con toda claridad. Y cuando esto ocurre, podemos gozar de sus beneficios, especialmente de su amor. Y solo al vivir en su amor también podemos ser agradecidos, adorarle, reconocerle como es, interceder por otros y pedir bien. Pedir bien, pedir su inspiración, su guía, su consuelo, su fortaleza, sanidad, vida, etcétera, 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 etcétera. Entonces, como vemos, la oración, hermanos y hermanas, no se trata de nosotros y tampoco tiene el poder de mover la mano de Dios a nuestro antojo. Dios no es el medio para nuestra bondad, sino Él es la bondad. Dios no es el medio, sino es el fin. No movemos su mano distinta a lo que su voluntad ya dijo por nuestra oración. No, su oferta ya fue hecha, ahí está. Lo que nos queda a nosotros es tomarla o despreciarla. No oramos para salvarnos, no oramos para que Dios nos ame más, Él ya nos amó todo. No es por dosis el amor de Dios, es completa desde un principio. No oramos para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Y en esto debemos creer y vivirlo así. Oramos sí para que Dios nos purifique, para que ese camino que vamos andando hasta el último día sea cada día mejor y vayamos escalando. Oramos también para vivir en comunión más estrecha con Él cada día, en su voluntad y en su gracia. Y oramos sobre todo porque nos reconocemos como deudores y dependientes absolutos de Él. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras obras, sino porque Él toma la iniciativa. Entonces, insisto, no hay argumentos que muevan la mano de Dios fuera de su soberanía y su voluntad. Más bien, cuando oras, lo que haces es exponer tu fe. Y lo haces con fuerza.
Expones tu fe en el poder del Dios soberano. Expones tu aceptación de su voluntad, por la que nunca te dejará ni te abandonará. Es por eso que la oración necesita tu corazón, como dicen las traducciones más antiguas, me gusta esta palabra, necesita tu corazón contrito y humillado. No necesita tus soluciones ni tu soberbia, no necesita tu ayuda. Como Pedro, no, Señor, si yo nunca te dejaré. No, pero si lo vas a hacer. No, pero por favor, yo mi vida daría por ti. Tú vas a ir más rápido que el gallo se va a demorar más en cantar antes que tú en negarme. No, pero no, sabes que Jesús aquí te pasaste. Bueno, se demoró menos que el gallo, contendió con el Señor. No, esto hay que aceptarlo, con un corazón contrito y humillado. La oración también es para que reconozcamos a Dios como el todo, o en la oración lo reconocemos como el todo, como el dueño de todo, que pone ese todo, sus bienes, a disposición de nosotros, sus hijos e hijas. Y no como alguien ajeno, sino como sus verdaderos hijos e hijas, herederos, entre los cuales el primero es la salvación. E insisto por tercera vez, para que lo olvides, que no puedes cambiar las circunstancias por tus palabras. Tu oración no puede depender de tu oratoria, de tus lindas palabras o conocimiento que tienes. No puedes cambiar las circunstancias, más bien es la respuesta de Dios la que te ayuda a ocuparte de tu vida en medio de esas circunstancias. La que te enseña a ver el mundo y a discernir con los ojos de Dios, con los ojos del Evangelio, con los ojos de la gracia y de la misericordia, y a vivir con alegría y sin temor. Y puedes vivir así, con alegría y sin temor, porque a los que creen en el Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque estas cosas no formen parte de sus expectativas, sino simplemente porque así es la voluntad perfecta de Dios que ya aceptaste. Yo sé que para algunos este enfoque de la oración puede sonar poco atractivo, porque nuestra tendencia es controlarlo todo, es buscar seguridad en nuestras capacidades. A ver, si yo oré bien, no te queda otra cosa, Señor, que responder lo que yo te estoy pidiendo. Pero no es así como funciona. No es así como funciona. ¿Se acuerdan de estos muchachos que estaban orando ahí? Uno fariseo y el otro publicano. No es así como funciona. No es así como funciona. Pero, ¿qué mejor puede haber que orar guiados por Dios? ¿Y qué más perfecto puede haber que orar bajo la enseñanza del Señor? Es la mejor noticia y el mejor regalo. Que Dios te diga lo que has de pedirle y que te libere de la imperfección de tus palabras. Porque debes siempre recordar entonces que orar es en realidad orar a la manera de Dios. Y ese es el canal por el cual tú le puedes decir que es tu Dios, que crees en Él, que confíes en Él, que estás en sus manos y que esperas que obre. Y si no te gusta, yo te invito con mucho cariño a que pidas más fe. Que pidas más fe para que recién puedas empezar a pedir bien. Ahora, ciertamente tu oración puede ser un petitorio, pero si lo es, que sea un petitorio de lo que da vida. Amanécete pidiendo por vida, por salvación, por redención, por paz, por alegría y todo lo que brota del Espíritu. Pide más fe. Pídele al Señor que te enseñe a depender absolutamente de Él. Pídele que te enseñe o que ponga en ti la confianza en sus promesas y su paz y su gozo, porque solo ahí están las respuestas que tú necesitas y tu descanso. Ahí está la eficacia de la oración del justo que pide y no se queda sentado esperando, no se queda mirando, sino que comienza a vivir lo que ha pedido como si ya lo hubiera recibido. Como cuando tú esperas el unboxing de ese pedido, ¿cierto? Que viene en camino y te metes todos los días ahí a la página a hacer el seguimiento, el camión viene por aquí, por acá. Así, ese es
encomienda al Señor tu camino y espera en Él que Él hará. Así esa espera. Estás pendiente, preocupado, activo. Entonces nuestra espera es así, activa, como decía, confiada, alegre y en paz. Por último, siempre recordar o insistir que la oración no depende de ti, no depende de nosotros, sino es un don de Dios. Y Él sabe muy bien cómo responder y siempre lo hará con lo que es mejor. Incluso en su lógica única, en la lógica particular de Dios, un no puede ser sí. O mejor dicho, un no puede ser la mejor respuesta. El silencio. Como en la música, ¿saben ustedes? Los silencios en la música muchas veces enriquecen la sinfonía. ¿Qué sería de la música sin los silencios? Un no puede ser un sí. Como dice la canción, cuando oro a veces Dios dice sí, cuando oro a veces Dios dice espera, pero a veces dice no, y es a causa de su amor, pero siempre Dios contesta la oración. Siempre Dios contesta la oración. Su soberanía es infranqueable y su voluntad se cumple aunque tú no la pidas, aunque tú le pidas que no se haga tu voluntad, su voluntad se cumple. Y esto debemos aceptarlo y gozarlo, porque es lo que Él nos ofrece y siempre será lo mejor. Entonces, visto así, pide bien y goza de las promesas de Dios, confiando en que nunca te dejará ni te abandonará. Les invito a orar, a ver si lo podemos hacer bien. Señor, te agradecemos por este momento, te agradecemos porque tú nos permites escuchar tu voz y ser alimentados por ella. Te agradecemos porque el pan de vida nos nutre y nos permite estar vivos. También te agradecemos porque nos permites compartir ese mismo pan de vida entre nosotros. Te agradecemos también por el don de la oración que tú nos has dado, porque por ella podemos comunicarnos contigo, porque por ella podemos reconocerte como lo que tú eres y al mismo tiempo recordarnos que en ti tenemos a nuestro Dios, que todo lo ve, que todo lo tiene y que solo quiere el bien para nosotros. Concédenos siempre, Señor, anhelar ese bien partiendo por tu amor, por tu gracia y misericordia, por tu redención y a vivir en ella para nuestra vida eterna, pero también para sembrar y compartir esa vida eterna entre nosotros y sobre todo con quienes no te conocen. Te agradecemos por ello y te pedimos que nos guardes en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.